en un token trazable y con trazabilidad y de manera transparente, donde utilizamos tecnología blockchain y otros tipos de validaciones dentro del proceso que más adelante lo vamos a ver, generando un mercado entre actores que necesitan compensar y actores positivos que justamente necesitan compensar. Democratizamos el mercado de carbono. Y acá Gus va a contar sobre la metodología y cómo lo medimos puntualmente dentro de Biotoken. Buenas, ¿se escucha bien? Sí. ¿Cómo va? Bueno, un poco para hablar del área de metodología, contar qué es lo que mide realmente Biotoken. Nosotros sabemos que en un ciclo agrícola, para un productor, hay una parte del dióxido de carbono que está en la atmósfera que pasa por la fotosíntesis a las plantas, ¿no? Y eso se puede medir como la biomasa y lo podemos expresar una vez que eso pasa al suelo como toneladas de dióxido de carbono equivalentes. ¿Qué es lo que hace realmente Biotoken y por qué ya integro el tema del suelo? Porque la metodología nuestra está basada en preguntarse cuánta parte de ese carbono que viene de la atmósfera que fijó la planta puede permanecer en el suelo a largo plazo. Y entonces esto también viene asociado de algunos riesgos y de algunas incertidumbres. Todo eso lo contemplamos dentro de la metodología y entonces lo que hacemos es apoyarnos en parámetros que vienen del cultivo, de la ecorregión y además por ensayos que vamos haciendo con distintas organizaciones. Ahí eso me da el pie para hablar un poco también de los marcos en los que trabajamos o con los que nos apoyamos y algunas instituciones. Algunos marcos de mercado de carbono que son los típicos pueden ser los que vienen de parte del IPCC o algunas normas ISO o inclusive un GHG Protocol que nos van dando algunos parámetros también para estos temas que tengan que ver con la incertidumbre, que tengan que ver con tomar rangos conservadores, inclusive ver algunas cuestiones de cálculo. Y por otro lado, también nosotros lo que hacemos es integrar todo lo que hay en la literatura científica, que pueden ser trabajos que sean de INTA, de APRESID o de revistas diferentes, que van surgiendo ahora que también se va evaluando todo el marco de lo que es el carbono en agricultura sostenible, en agricultura regenerativa, e integramos todo eso en nuestras metodologías. Ahí, Sofía, ¿quieres seguir? Sí, acá voy a compartir pantalla para poder mostrarle justamente todo el paso a paso de cómo se registra primero un usuario y luego el desarrollo de los proyectos. Obvio que cuando se registran en una plataforma es al igual que otras plataformas donde se te puede registrarse como persona jurídica o como persona física. Acá colocan el mail y les va a llegar un código. Les tiene que llegar un código y se coloca para poder ingresar. Este es el dashboard principal, el panel principal, donde acá tienen un balance total de TCOE. TCOE es la nomenclatura de Biotoken, donde acuérdense que un token equivale a una tonelada de carbono capturada de la atmósfera. Entonces, acá tienen como las acciones rápidas, donde pueden registrar un nuevo proyecto, autocompensar, es decir, utilizar esos activos in setting, o comprar o vender, o también hacer algún tipo de transacción de manera directa. También donde pueden retirar fondos y depositar ciertos stablecoin que necesitan. Acá en proyectos tienen detallado los proyectos que registran y estos son como los procesos de verificación y validación que tiene la plataforma.
Acá está en verificación, es decir, en el proceso de la siembra hasta post cosecha, que es cuando se valida que tenga un ciclo agrícola correcto y que el post cosecho sea sostenible. Hasta finalizar todo ese proceso no se emiten todavía los tokens. Acá, por ejemplo, ingresamos un nuevo proyecto, agricultura sostenible, seleccionamos y continuamos. Acá no me voy a extender tanto en el proceso de descripción, porque no quisiera llevar tanto tiempo en esta parte, pero sí les quiero mostrar lo sencillo que es en cuanto a la información que pueda cargar un productor o un responsable del un gestor de los productores para poder cargar. Acá justamente pueden trazar manualmente o subir un KMZ o KML. Acá la imagen para colocar tiene que ser original, tiene que ser nítida y representativa del cultivo declarado para poder continuar. Tipo de cultivo, nosotros tenemos 12. ¿Por qué razón solamente tenemos 12? Porque cada cultivo lleva un proceso de verificación a campo. Por ejemplo, trabajamos con el INTA, con distintas universidades, para poder cuantificar y poder comparar en nuestra fórmula algorítmica si existe una cierta coincidencia. Hasta ahora, todos los cultivos que tenemos registrados son entre un 93 y un 97% de precisión en cuanto a esa captura. Acá la fecha de siembra, el tipo de semilla, acá es opcional por el hecho de que si tienen dos tipos de semilla, la densidad de planta, si utilizan enmiendas en el polígono declarado durante el ciclo agrícola, acá ponen, por ejemplo, compost, y muchos más detalles, ¿no? La gestión agronómica, colocan absolutamente todos los detalles. Si tienen consulta, las colocan en el chat al costado. El tipo de tratamiento puede ser sostenible o no sostenible, es decir, todos estos datos que se colocan, todas las personas la pueden registrar, ¿no? Pero no todos pasan el proceso de validación de que toda esta información que se coloque sea correcta para poder tokenizarse y poder evaluar si puede ser un proyecto, ¿no? Si tienen un cultivo de servicio y algún tipo de datos complementarios que deseen colocar. Acá tienen que declarar que se poseen tenencia legal del terreno, un documento que acredita esa información, y otros certificados como por ejemplo algún certificado de BPA, algún certificado de información complementaria que sustente o que refuerce el índice de calidad del carbono. Acá la persona puede revisar toda la información que colocó y, como dije hace un rato, esta información va como la primera validación de la plataforma, donde se verifica que todo esté correctamente bien para poder ir al segundo proceso de verificación, que es a través de imágenes satelitales, con un área que está específicamente desarrollado para justamente todo este proceso, y adjunta un informe una vez por semana para poder desplegar toda la información de todo el proceso agronómico. Acá pueden ver el marketplace, donde acá se ve cuáles son los proyectos que están a la venta, es decir, que ya finalizaron de manera exitosa, y pueden ver los detalles. El ID del proyecto, este ID lo pueden validar también a través de otros nodos de blockchain, como por ejemplo
Polygon o el BID, que también estamos en una red del BID para poder validar y ser transparente en toda la información que se emita o no. Esta es la información que se carga tanto de la persona responsable o del verificador. Acá pueden ver el certificado, que es de la misma manera que es información complementaria, más información adicional que adjunta el verificador. Por ejemplo, vamos a hacer un caso hipotético de comprar un proyecto. Y acá en esta slide, en esta parte, pueden seleccionar qué quieren hacer con esos activos que compren. Por ejemplo, pueden compensar su huella de carbono o retener los TCO, es decir, que esos activos los reciban en su billetera, en el balance, en el panel principal que vimos. Si compran para compensar, no reciben los TCOE, solamente reciben un certificado que valida esa transacción con los ID correspondientes para verificar, pero sale de circulación, es decir, que para evitar la doble contabilidad de esos activos. Se puede pagar con USDT, USDC, diferentes como monedas virtuales estables y se realiza la compra. Acá ven todas las actividades y las solicitudes que se cargaron, las notificaciones y toda la información también se despliega en el mail para poder recibir. Eso es por una parte muy ágil de la plataforma. Así que si quieren comentar alguna duda que tengan, o si no, pasamos como a la parte más del activo financiero y contexto que pueda desplegar Ale, si les parece, o Adol. Ok, lo que sí me interesaría después de esta intro es si hay si hay algunos de los participantes que son productores o tengan que ver con la gestión de, de algunos de los servicios que prestan los productores, sería interesante también que puedan expresarse y decir si tienen alguna duda en lo que hace a cómo puede un usuario, o sea, un productor, poder llevar adelante este, esta inscripción o esta alta de su producción sostenible y obtener con ello mayor valor agregado a través de un commodity digital de carbono. Antes de seguir con algunas cuestiones que tengan que ver con el punto de vista financiero. Si no, seguimos, no hay ningún problema. Sí, Diego, levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. Sí, mira, quería consultar sobre lo que serían las partes de las verificaciones. Vos hacías mención ahí el tipo de manejo que uno le puede dar al cultivo o el uso de algún insumo. O sea, esto que uno va cargando o alguna enmienda que uno puede utilizar al momento que yo voy llenando los datos en la plataforma, ¿de qué manera se verifica esto? ¿O cómo es esa parte? Para tener en claro. Sí, señor. En principio son dos puntos fundamentales. Eh, Primero, hay una aceptación de términos y condiciones donde la información que otorga el usuario es considerada una declaración jurada. Y segundo, uno de los puntos de información que te va a solicitar la plataforma es la receta o la gestión agronómica firmada por un profesional. Está claro. O sea, el profesional puede ser uno mismo. A ver, entiendo lo de que uno dé fe del correcto manejo que puede hacer, o sea, la palabra de uno, pero estoy pensando, a ver, por ejemplo, en lo que respecta al correcto manejo de los fitosanitarios, que no sea así, pero sí haya
una utilización de una enmienda como sea el compost o lombricompost, esto uno, o sea, no lo deja excedente, no lo excluye. O sea, si por ejemplo hay algún manejo que no sea el adecuado, no es que uno quedaría fuera. O sea, directamente no se declara o no lo marca el ítem que mostraba ahí en la plataforma. Y después uno tiene que estar avalado por la firma, que puede ser el productor mismo, como profesional. Correcto. Ahí involucra la ética del profesional, es correcto. Está perfecto. Entiendo. Sí, señor. Muy bien. Gracias. No, a las órdenes. Para eso Acá, estamos, ¿eh? acá Gerardo colocó, para la confirmación de la captura del carbono en el suelo, ¿lo hacen por medio de análisis de suelo o por estimación indirecta? No sé, Agus, si querés responder. Sí, bueno, parte de la cuantificación, digamos que tiene una parte que es directa y una parte que en realidad tiene que ver con una estimación, por eso hablábamos un poco de cuáles son los riesgos, cuáles son las incertidumbres, inclusive cuáles son los descuentos, que eso se conecta un poco con lo que estaban consultando recién. Por ejemplo, la parte de combustibles, la parte de los fertilizantes nitrogenados, nosotros lo que hacemos es hacer un descuento, así como cuando se calcula por un factor de emisión y un dato de actividad, un descuento de lo que realmente está emitiendo esa actividad justo en el área del proyecto. Y al mismo tiempo, bueno, sí, es un número compuesto por una parte que es estimación, pero que de alguna forma de todos modos es representativo y tiene como un respaldo en cada una de sus partes en lo que es amoldarlo a el tipo de cultivo, la ecorregión, el proyecto en sí mismo, que esos son datos directos, digamos, también. Muchas gracias. Creo que la pregunta de Karen Naula la puedo contestar yo. Hola, ¿por qué no se apegan a un estándar de carbono y a una validación y verificación de tercera parte? Bueno, creo que quizás la contestación de Agus, que fue, no terminó de completar la idea. Esto se basa en un monitoreo satelital. ¿Y por qué no nos apegamos a un estándar de carbono del mercado voluntario o cualquier otro y a una validación y a una verificación? Es por lo que yo voy a contar ahora. Yo no sé, primero me quiero presentar para los que no me conocen. Yo soy Alejandra Cámara, directora de Génesis, y por más de una década trabajé en Bunge. Fui la jefa de políticas de cambio climático para toda la compañía, no solamente para Argentina. Yo respondía al Financial Services Group de Bunge. Yo empecé mi carrera un tiempo antes, hace más, ya en el 2001, 2002, en temas de créditos de carbono. Y ya trabajando en Bunge, donde lo hice hasta el 2015 para luego fundar Génesis, que venimos trabajando con el equipo de Génesis ya hace 10 años, entendí, después de evaluar más de 350 proyectos de créditos de carbono, que el crédito de carbono es un instrumento financiero que no se amolda específicamente a los requerimientos o al tipo de producción agrícola típica de Argentina y yo diría de todo el mundo. ¿Y por qué digo esto? Primero que alinearse a un crédito de carbono en agro, nosotros en Génesis, para que se den una idea y con todo el track record que tengo en agricultura, nunca nos dedicamos a proyectos de créditos de carbono de agro. Desarrollamos proyectos de créditos de carbono para industrias renovables, etcétera, etcétera, pero no para agro. ¿Por qué? Porque son largos, son muy costosos. Generalmente el costo de transacción supera lo que un productor medio argentino, ni que hablar algún otro productor latinoamericano, puede pagar, y los créditos de carbono no tienen un precio hoy robusto que pueda sostener todo ese tema. Por otro lado, en mi experiencia hablando con muchísimos productores, cuando empezábamos a trabajar con temas ya en el 2020, con temas de trazabilidad para productos libres de deforestación, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera,
los productores en todas las regiones de Argentina nos decían, Alejandra, yo hago todos estos cambios, pero a mí nadie me paga una prima, ¿no? O sea, nadie me da nada. Yo vendo mi producto, tengo que seguir invirtiendo más dinero para supuestamente hacer un desarrollo más sostenible, por trazabilidad, por X causa, y yo no logro una prima. Es por eso que cuando conocí Biotoken, que no fue inmediato, porque fue un proceso en el cual también hay una fragmentación que está sucediendo ahora, desde hace un año, hace 2 años, empezamos a ver, los que trabajábamos en créditos de carbono, que los mercados de carbono se están como atomizando, regionalizando, fragmentando sería la pregunta, ¿no? Por países, por regiones. El gran líder de Naciones Unidas, se habla muchísimo, pero se tarda en el artículo 6, se está tardando muchísimo en implementarlo. Obviamente que nosotros que venimos del protocolo de Kioto y el MDL, nos hubiera encantado tener un mercado claro y conciso. Por otro lado, yo como experta en estos temas me doy cuenta de que en el mercado voluntario, que hoy es el único habilitado para Argentina, seguimos trabajando como yo trabajaba en el 2005, muchachos, con lápiz y papel, con auditorías y verificaciones que tienen que ser puntuales y que tienen que ser hechas por seres humanos, que los tenemos que bajar, como acá no hay gran cantidad de expertos, los tenemos que bajar de Colombia o de Chile. Esos son todos costos de transacción que se van acumulando. Y hoy el crédito de carbono eso no te lo paga. Entonces, por esto que estamos viendo, hemos decidido ver y poder apoyar a sistemas como estos, que para mí están trabajando ya en el siglo XXI con inteligencia artificial, con monitoreos satelitales, con que obviamente va a llegar al sector del mercado voluntario y al sector de Naciones Unidas, pero va a ir mucho más despacio. Y nosotros no tenemos tiempo que esperar. Entonces, ¿cuál es lo que estamos proponiendo ahora? Bueno, tenemos este sistema de biotoken que es monitoreado satelitalmente, que podríamos dar la opción al agricultor que si quiere más verificaciones las puede tener y puede hacer sus chequeos a costo de él. Es decir, contratar a Control Union o a quien sea como auditor externo para que le pueda medir realmente que lo que midió en el satélite es fehacientemente. Así todo, y sumando lo que dijo Agus, nosotros dejamos un buffer, ¿no es cierto? Se deja un buffer de contención por errores que puedan suceder. ¿Y cómo estamos viendo de monetizar esto? Bueno, ustedes saben, si me preguntaban hace 2 años atrás, el crédito de carbono de un proyecto de renovables, yo les iba a decir que salía entre 5 y 7 dólares. Hoy ya no vale eso. ¿Por qué? Porque el mercado también ha acompañado un poco a toda esta crisis, esta fragmentación, estas guerras que han pasado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tenemos qué es lo que estamos haciendo? Tenemos este sistema que para mí es realmente algo muy bueno, porque quiero que sepan también que cuando yo empecé a trabajar en esto, por allá los primeros satélites, 2007, 2006, no tenían la granularidad de fotografía o de monitoreo que tienen los de hoy. Y yo, habiendo aprendido eso, digo, bueno, vamos con este sistema que hoy tenemos, que es mucho mejor de lo que yo vi hace 20 años atrás, y seguramente la tecnología va a ir acompañando. Por eso estamos abiertos a decir, esto es una versión 1.0 y podemos ir para las versiones 2.0, 4.0 y todas las que vengan atrás en materia de mejoras tecnológicas, satelitales, todo lo que podamos sumar lo vamos a hacer. De hecho, hemos sumado una capa para el OBTN, la ley de bosques, porque realmente nos pareció importante, así que vamos también evolucionando con el tiempo. Voy a responder ahora la pregunta del millón, que es, Ale, ¿y cuánto me van a pagar por esto? Bueno, primero y principal decirles, como financiera que yo soy, es que esto le sale 0.
¿ok? Porque la plataforma no tiene ningún costo. Es decir, el único costo que van a tener es el tiempo que gasten en subir la información. Cuanto más rápido, más mejorado o más vayan aprendiendo, vamos a ir, Tal va a cual. ser menor el tiempo. Sí, yo sé que hay más preguntas, pero me gustaría terminar la idea sobre todo de la monetización, porque todos me preguntan eso. A mí me llaman y me dicen, Alejandra, ¿cómo consideras? Bueno, yo considero empezar a hacerlo desde una manera dentro de la cadena de valor. ¿Y cómo? Porque, a ver, ha habido transacciones de estos tokens en el mercado, pero es retail. ¿Y qué digo con retail? Es a menor escala. Te vendo 3, 4 para que compenses tu evento y entonces sí, yo puedo pagar 10, 15 dólares, 7 dólares, qué sé yo, lo que quiera gastar. Si quieren, yo puedo gastar 40 dólares y comprar 2 biotokens. O sea, en pocas cantidades se le puede dar, que esto también pasa en los créditos de carbono. Nosotros no vamos por eso. Nosotros vamos porque esto sea un mercado como un crédito de carbono donde uno pueda vender 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 o la cantidad que tenga. Y para eso lo estamos pensando en que el productor pueda monetizarlo en su misma cadena. ¿Qué significa esto? De alguna manera estamos trabajando para institucionalizar esto con los traders, institucionalizar esto con los proveedores de insumos agrícolas. Estamos trabajando esto también para presentarlo en la CNB el día de mañana, para que podamos tener un panel en BIMA, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así como hay un panel para créditos de carbono, y poder ir monetizando adentro. ¿Y cómo se monetiza eso? Por ejemplo, hay un trader que por venderle el aceite para el corte de combustibles a YPF y va con una huella de carbono, supuestamente más decarbonizado, YPF le paga una prima. Bueno, estamos pensando que para ciertos insumos, no en su totalidad, pero por ahí hay ciertos proveedores de insumos que estarían dispuestos en retener o tomar una parte de pago de estos tokens. Y por supuesto, tener un activo en la mano, porque no es lo mismo tener una huella de carbono, no es lo mismo tener una foto de la huella de carbono, pero eso es difícil monetizar una huella de carbono. Aparte estoy permanentemente, diferente es tener un activo, un papel que tiene un valor. Y para eso es lo que estamos trabajando. Me quedo un poquito acá, después puedo seguir, pero si quieren puedo ir contestando preguntas que se refieren a este tema que yo hablo. Sí, si querés seguir, como para cerrar la idea, si querés. Mira, acá hay Ulises consulta, ¿qué organismo regula su metodología o protocolo en la cual se basan ustedes? ¿Han pensado implementar análisis en base de imágenes de drones multiespectrales? Bueno, en general nosotros estamos hablando con Control Union, hemos hablado con un montón de biotokens, se acercó no solamente a Verra, sino a Hacer Carbono, a Biocarbon, a todos los tradicionales. Yo particularmente, mi experiencia me dice que esa gente está interesada, pero es esto que estamos haciendo hoy, aquí, ahora, en el mercado voluntario va a venir en 5 años. Y nosotros no tenemos tiempo que esperar. Por lo menos yo no quiero esperar más tiempo del que ya vengo esperando. Entonces, creo que hay que activarlo. Biotoken ha tenido validaciones del BID, ayudarme, Sofía. Sí, tal cual, del BID, de muchas aceleradoras como, por ejemplo, el ICA de Uruguay, de acá, de la Sociedad Rural de Argentina. Trabajamos con Endeavor, que es de la parte de más como de emprendedores para robustecer toda la estrategia y justamente contemplar toda la parte científica primero y luego la parte tecnológica para poder alinear toda esta información que necesitamos. Y nosotros como metodología que planteamos, no hay una puntualmente que nos pueda validar de inicio a fin porque utilizamos tecnología y estamos mezclando varios estándares, varias informaciones.
Esto, para que entiendan, es una metodología nueva. Nosotros la podríamos presentar a un sistema de Verrax, el carbono o cualquiera, o el artículo 6, y para que nos la validen. Pero sabemos que ellos todavía no van a permitir validación aérea. ¿Por qué? Porque todavía no están ahí. Quiero informarles algo. La semana pasada estuve reunida con una persona que está trabajando con las Naciones Unidas, la UNFCCC, y están hablando de empezar a armar un mercado de activos digitales como el MDL, pero en activos digitales. Por eso les digo, pero acá no hay nada que perder. Acá Mira, no tenemos costos de transacción. eso justamente Si quiero. quieren créditos de carbono, hay gente que los hace, no los hacemos nosotros, se van a tener que casar con esa gente en proyectos de 3, 4 años mínimo, hacer una inversión importante. Y cuando hablo de inversiones importantes, estoy hablando de inversiones que antes de ver cualquier tipo, no en agro, solamente en proyectos de renovables o industriales, inversiones de entre $60.000 y $70.000, para luego lidiar con un precio que hoy no cubre eso, y esperar 3, 4 años. Entonces, esto realmente no es viable. Yo entiendo que no es viable para un productor argentino o un productor agrícola. Brasil, perdón. Y ahí comento simplemente, como justo dijiste esos números concretos, comento que la plataforma BioToken no tiene costo de transacción, solamente se genera un 30% del total del proyecto si es exitoso. Es decir, que si en el proceso del periodo agronómico surge una quema, surge algo de manera natural y no termina el proceso exitoso, no tienen nada por perder, es decir, que no se cobra una comisión. Y luego en el proceso de transacción se cobra a cargo del comprador. Acá Federico consultó qué red de blockchain utilizamos. Utilizamos Ethereum, Polygon, y cuánto demora aproximadamente una transacción es de manera inmediata esa transacción que se realiza. A mí me gustaría hablar un poquito, bajar un poquito la parte técnica, ¿no? Porque no todos entendemos o estamos metidos en toda la parte tecnológica. La metodología que se usa está basada en el ciclo del carbono de la Unión Europea, ¿ok? Está basada en eso, está basada en GHG Gas Protocol, en las ISOs, es una metodología construida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar acá? Que si la gestión del carbono en esa campaña, en ese cultivo, uno no la hizo como si fuera una minería, es decir, me llevé todo el carbono, y logro probar que el carbono que dejo en suelo queda a 30 años, porque ese es el algoritmo que corre, ¿no es cierto? Yo voy a generar mi token. Ahora bien, es como si fuese un certificado de una gestión más sostenible, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy midiendo no solamente el aéreo del cultivo, la raíz y el exudado de alrededor, que para los grandes traders nuestra medición de exudado es muy importante, porque ellos ya saben que en el exudado queda mucho carbono en suelo. Por otro lado, hace 20 años que la Argentina no se pone de acuerdo en el carbono en suelo. Durante muchos años yo estuve alineada a, ok, no tenemos un acuerdo entre los científicos nuestros de carbono en suelo, el carbono en suelo no se mide. Pues hasta acá ya llegó mi amor, muchachos. Nosotros vamos a través del INTA, de APRESID, con toda la información escrita y publicada que tenemos en Argentina, a establecer cuál es el carbono en suelo. Vamos a empezar con la versión 1.0. Si después atrás nuestro viene el INTA, APRESID, CREA y suman conocimientos, tenemos que ajustar ese cálculo, fenomenal, bienvenidos, están todos invitados, pero tenemos que empezar a medir, a hacer algo. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a quedar en... Estados Unidos mide carbono en suelo desde hace 20 años y nosotros no podemos dar una cifra.
Entonces, esto para mí se acabó. Y si bien siempre fui una seguidora del mercado de créditos de carbono, que todavía tenemos una unidad de desarrollo de créditos de carbono para temas industriales, renovables y todos otros temas que no sean agro. Y acá está nuestro director técnico, Roberto Beducci, a quien quiero presentar, porque la verdad que tenemos muchísimos proyectos y seguimos trabajando en esto. Considero que que para agro de vuelta y para ganadería argentina no es un instrumento financiero que se adecue. Viable, tal cual. Charlie, si querés comentar algo, y luego vamos a los casos prácticos, como para dar ejemplos de los que pasaron por la plataforma, a ver si Bueno, está muy bien. propicio. Buenas tardes para todos. ¿Qué Saludo a tal? la distancia, nos conocemos con muchos. Estamos en el mismo camino que varios. Me uno a la catarsis de Alejandra porque yo soy uno de los que viene padeciendo, hemos padecido en los tiempos de los proyectos de bono de carbono. Yo tengo experiencia en la de ganadería, que es muy nueva, y con una cantidad de complicaciones y complejidades más bien, que hacen... Uy, cerraste tu micrófono sin querer, me parece. Ahí está. Ahí está. No. Que, bueno, en definitiva, que las certificadoras convencionales, comparto, todavía son un gran signo de interrogación, sobre todo en algunos de los proyectos que están desarrollándose, como la ganadería sostenible y demás, que es un camino que muchos hemos transitado y yo tomo lo positivo, que estamos aprendiendo en el camino, que se hace cada vez más largo, costoso y demás. Y ahí voy a la segunda parte, que es donde entran este tipo de alternativas de proyectos mucho más dinámicos, con una base científica que usa a la tecnología como gran catalizador. Y que, bueno, habiendo también conocido a Biotoken, a la Overserie de hace unos casi 2 años, el camino recorrido es muy bueno y ya es una realidad. Yo creo que estoy de acuerdo con el comentario de Alejandra, que no hay tiempo que perder, que hay que seguir construyendo en la medida que se va caminando. Luego puedo compartir algunas de las experiencias que yo he tenido tanto en Uruguay como en Argentina, pero para hacerles un overview, cuando me preguntan colegas agrónomos o mismo hablando con gente que no está vinculada a temas ambientales, donde creo que hay demasiada información, todo el tema ambiental está cargado de demasiada información, desinformación. Yo siempre digo, esto tiene la virtud de transformar una molécula de carbono que está en la atmósfera, que está en exceso en la atmósfera hace mucho tiempo, a través de un cultivo que va a estar unos 6 meses más o menos, o más de un cultivo, en nuestros países hasta 3 cultivos por año, en los climas más subtropicales a tropicales, y va a dejar una parte en suelo, y en definitiva nos va a permitir generar un activo digital, una vez que nosotros podamos medir a través de información robusta, que yo pueda ir alimentando, generando, y ahí creo que tenemos una gran ventaja que comparto también con Alejandra. En nuestros países, en Sudamérica principalmente, tenemos que contar mejor el cuento. Lo hablamos mucho con Walter Bergen, que es un gran colaborador y amigo. Nosotros creo que hemos carecido de la capacidad de contar bien el cuento al mundo. En nuestros países tenemos metodologías buenas. Acá se usa la siembra directa desde hace muchísimos años, en Argentina primero, en Paraguay, Uruguay, etcétera. Cuando en Europa no es una práctica generalizada, por ejemplo. Y podemos seguir con una cantidad de otras cosas. En ganadería también, en base a pasturas, los manejos sanitarios, etcétera, etcétera. Todo eso, el que está del otro lado, en el hemisferio norte, no tiene por qué saberlos. Es decir, yo siempre digo, nosotros en Sudamérica somos culpables hasta que demostremos lo contrario. Entonces, está en nosotros que en esta metodología, que es mucho más rápida y sencilla de generar un activo ambiental, podamos tener y juntar toda esa información, sistematizarla y cargarla de una forma creíble y robusta, de forma tal que luego el que manda, que es el que va a comprar, pueda efectivamente verificar que es correcto. Bueno, en estos países se está trabajando bien, de forma sostenible, tanto en ganadería, en agricultura, en tal o cual cultivo, después se sumarán otros, y de esta manera estamos logrando hacer valer algo que hace mucho tiempo estábamos haciendo bien, y además lo podemos hacer mejor. Es decir, esto también ayuda y colabora a generar, es un círculo virtuoso. Entonces,
eso es algo que a mí me gusta explicar mucho cuando tenés que explicarle de cero a alguien que no entiende nada de esto, y hay que hablar bien en simple, llano y con 2 o 3 conceptos, es buenas prácticas, muchas de las cuales ya las hacemos. Los que no lo hacen no entrarán. Los que ya lo hacen, invitémoslos. No genera costos, es simplemente tener el know-how de cómo sistematizar lo más posible la información para que sea verificable y controlable por el que quiera controlarlo. Después, en toda la parte digital, están los que le dan el respaldo en la parte blockchain y demás. Por lo cual creo que es una herramienta fabulosa que, bueno, lo dejo por acá, después compartiré otros conceptos. Tal cual. Solo agregar una cosita más. Gracias, Charlie, y un gusto saludarte nuevamente. En Australia, en otros, ellos ya usan activos digitales de biodiversidad. Y hace años lo usan, y hace años monitorean, y nadie le dice nada, y eso tiene un valor. ¿Por qué no hacerlo acá en agricultura? Ahora sí. Genial. Patricio, no sé si te encontrás por acá, como para ir a los casos prácticos, a la experiencia que tuvimos. Patricio, si querés, presentate. Sí. Y Hola, hola. pues Charlie también, si querés compartir. Hola. Sí. No sé, ¿a qué Patricio te sirve por eso? Gereto. Perdón. No hay ningún problema. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto a todos. Obviamente, gracias por la invitación, Sofía, Adolfo, Alejandra. Primero que nada, me presento, soy Patricio Gereto, analista de sustentabilidad en Adecoagro. Como entiendo que hay personas de muchos países en la presentación, somos una empresa agroindustrial, ¿sí? Que produce alimentos y energía renovable, y estamos ubicados en Argentina, Brasil y Uruguay con 4 unidades de negocio. Yendo un poquito más al caso práctico y un poquito comentar cuál fue nuestra experiencia con Biotoken, que Sofía y Alejandra se acercaron a nuestras oficinas a presentarnos esta herramienta, que la verdad es, hoy por hoy, ya teniendo tokens generados en la plataforma, es una forma de validar que todas las prácticas que nosotros estamos haciendo efectivamente pueden capturar carbono. Que es un poco, siguiendo el speech de Alejandra, efectivamente es así. O sea, nosotros no teníamos forma de decir, che, estoy capturando carbono, estoy proveyendo un servicio ambiental, y además de con Biotoken poder cuantificarlo, validarlo y que esté basado en tecnología robusta, también me permite tener un valor agregado para cuando yo le digo al responsable o no algo al productor, mira, por estas prácticas que vos aplicaste, por este rendimiento que tuviste, en definitiva tenemos una ganancia mayor por hectárea. Eso, la verdad, era impensado. Hace 5 años por ahí yo pensaba en esa forma tan rápida y sencilla, porque yendo a los créditos de carbono estándar, la burocracia es muy larga, los tiempos son larguísimos, los costos son muy altos, pero para un productor agrícola es muchísimo más fácil, estás más cercano a poder cuantificar económicamente y técnicamente el carbono que capturaste y después la venta de ese token. Todavía no tuvimos la posibilidad de vender, eso es lo que estamos resolviendo internamente entre finanzas e impuestos, pero entendemos que tiene muchísimo potencial, y hoy con más de 4.500 hectáreas de trigo y 500 hectáreas de cebada que ya tenemos validadas en la plataforma, le vemos muchísimo potencial y nos pareció súper factible apostar a esta tecnología y entender esto que mencionaba principalmente es, estamos garantizando que las prácticas que nosotros hacemos están capturando carbono, que es lo más importante para nosotros. Es una forma de decir que no es un auditor, pero sí una persona que está validada por el INTA, por APRESID y demás. Che, vos estás capturando efectivamente carbono, acá tenés tus pesos, acá tenés esta ganancia extra por hectárea que para nosotros es fundamental. Genial. Bueno, gracias, Patricio. Y bueno, tenemos acá, Patricio, que es una empresa concreta, es decir, que se registró como persona jurídica, porque tenemos la otra opción, que es persona física, que en este caso sería Charlie, donde Charlie en realidad no es un productor agrícola, sino un gestor de productores, donde dentro de la plataforma se adjunta esta autorización que se da, y él hace todo el proceso de registro de los desarrollos de proyectos. Sí, bueno, si quieren les cuento un poquito, retomando lo que hablaba más temprano, desde que nos conocimos con
con todo el equipo de Biotoken, creo que fue en el foro de Buenos Aires, el foro de carbono de Buenos Aires, hace 2 años por lo menos. Bueno, ahí conocí la alternativa, la plataforma, tuvimos muchas conversaciones, y eso motivó que yo, a través de colegas que están manejando cultivos que se manejan muy bien, se trabajan muy bien agronómicamente, dijera, bueno, probemos con alguien de confianza, y empezamos en Uruguay con un cultivo de trigo de la zafra 2024, y después fui sumando algún otro cultivo de soja de provincia de Buenos Aires, que también en el contexto de una consultora con quien yo estoy vinculado, fuimos juntando, y sobre todo para validar, digamos, ese concepto tan raro para mucha gente que es, pero ¿cómo de un carbono a través de un cultivo, a través de una cripto y después un dólar en mi cuenta Santander? ¿Existe eso? ¿Es posible? Y bueno, eso fue la prueba que en definitiva quisimos hacer con estas primeras 107 hectáreas de un cliente, Agromotora Flores, referente en la zona centro de Uruguay, y que trabaja muy bien, donde además, como yo decía más temprano, la idea era ir incorporando la mayor cantidad de información robusta posible, que mostrara que efectivamente el manejo es sostenible. Entonces, en Uruguay, donde por suerte tenemos muy buena información a través de INIA, a través de Facultad de Agronomía, a través del Ministerio, que tiene todo mapeado, el tipo de suelo, la variedad de suelo, pero al metro cuadrado y todo, bueno, eso nos permitió ir juntando información, sistematizarla, y en definitiva darle más valor a ese activo, porque cuanto más información robusta yo ponga, más creíble es, más, digamos, real es, en función de que luego se calcule cuánto captó de carbono del ambiente en base a todo ese manejo que yo estoy poniendo. En este caso concreto, que fueron 107 hectáreas, bueno, teníamos la suerte de que además el cultivo llevaba enmienda de un feedlot cercano. En Uruguay hay un documento que es una declaración jurada obligatoria, que es el plan de uso del suelo, por lo cual cada chacra, cada potrero, cada lote de más de 100 hectáreas tiene la obligación de tener una secuencia de cuál es la rotación con otros cultivos, verano, invierno, pasturas, y eso razonablemente el productor lo debe declarar con la firma de un agrónomo y subirla al ministerio. Y eso es información que en definitiva va dándole más robustez. También tenemos chance que en la consultora donde yo estoy trabajando hemos hecho de agregar otro tipo de información, como el libre deforestación, donde hemos hecho un certificado de libre deforestación para algunos productores. Es decir, toda información que sume a darle credibilidad y mostrar que el lote, el potrero donde se está haciendo ese cultivo es sostenible, se maneja de forma sostenible, todo, como yo digo, engorda el token, engorda el activo. Y bueno, de eso se trata. En este caso concreto, logramos generar ese activo, todavía en formato cripto, que era la segunda parte, el segundo tiempo del partido, donde había que entrar en el mundo de las cripto y las billeteras, y que Binance y que Ripio, bueno, ahí tuve que hacer una inversión en ese mundo, hasta lograr, que lo logramos con ayuda de Mica, de Adolfo, de Sofía, que efectivamente una cripto se terminaba transformando a través de un comprador, obviamente, en dólares en una cuenta de un banco convencional. Es decir, que sí existe conexión, ¿no? Como los laberintos de antes, ¿no? Entre la teoría de que un carbono en ambiente a través de un cultivo que transmite o que deja el remanente carbono en suelo, genera un activo digital y después pasa a real. Bueno, eso en el caso nuestro ocurrió, y obviamente que dio un manto de realismo de que efectivamente se logra, en el caso nuestro que manejamos y que manejo hectáreas de otros productores, para así ahora ya agrandar. Ya tengo más de 1.500 hectáreas y otras que están entrando, tanto de cultivo de invierno como de verano. Estamos trabajando hace 1 año y medio en la idea de parametrizar pasturas, praderas, que creo que sería buenísimo porque eso le da mucho más envergadura y hectáreas, por lo cual, como decía Alejandra hoy, está todo para hacer, pero la realidad de que se puede lograr y de una manera rápida es importante. Tal cual, Charlie, súper claro. Muchas gracias por compartir. Quisiera agregar como dos
puntos más para suplementar la información. En cuanto a Charlie, cuando dice se engorda el token, hace referencia al indicador de calidad de ese token. ¿Por qué razón el indicador de calidad? Porque cada token tiene una trazabilidad con información y mientras más información el usuario coloque de certificaciones, mayor valor puede empezar a comercializarse. Y por otro lado, BioToken contempla la permanencia en el suelo y no solamente eso, sino que cada vez que se emite un activo también se toma una proporción para un seguro de carbono. En el caso de que en el futuro haya un incendio o haya esa remoción de suelo, a través de inteligencia artificial se activa automáticamente ese seguro de carbono. No sé, Fabián, si querés compartir tu pregunta. Por supuesto, quiero comentarles lo siguiente. ¿Qué tal a todos? Soy Fabián Garófalo, soy socio de Coética. Nosotros hemos hecho un acuerdo con BioToken hace varios meses atrás de la siguiente manera, y quiero aprovechar y responderle a Julio y a otra persona más que entre las preguntas querían saber si había empresas o corporaciones que compensaban con BioToken. Dentro de nuestra plataforma de sostenibilidad, un par de módulos tienen que ver con la medición de huella de carbono corporativa o la medición de huella de carbono de cadenas de transporte o cadenas logísticas. Son dos cosas separadas. Y dentro de esa misma plataforma nuestra tenemos la posibilidad de que la compañía que desee compensar, compense desde ella misma. Entonces, hasta antes de juntarnos con el equipo de BioToken, nosotros teníamos dos formas de compensar. Créditos de carbono, ¿sí? Lo más simple y lo más estándar, todo de proyectos nacionales, y adicionalmente, para todo lo que era energía adquirida, dábamos la posibilidad de poder utilizar un certificado CERREX. Entonces, desde que incorporamos dentro de nuestra plataforma BioToken, cada vez son más las consultas al momento de compensar, ¿sí?, sobre la utilización de BioToken, y hoy tenemos aproximadamente más de una docena no son corporaciones, ¿sí?, gigantes, pero son empresas de aproximadamente 3.000, 5.000 empleados que están viendo la posibilidad de compensar con BioToken. ¿Y qué es lo que ven? Ven mucho de lo que decía el equipo de BioToken, que decía Alejandra, desde el punto de vista de la tecnificación, ¿sí?, de la captura. Y el otro punto que estamos viendo también son muchas empresas tecnológicas alineadas a la compensación con un instrumento tecnológico, ¿sí? Así que es, como bien decían todos, en breve BioToken va a tener o debería llegar a tener una explosión, ¿sí?, alineada al crecimiento en Argentina. Gracias. Gracias a vos, Fabián. Ya estamos en la hora de terminar. Realmente fue un gusto compartir todo el trabajo que estamos haciendo hace bastante tiempo. Nosotros les va a llegar un mail a todas las personas que colocaron el mail del registro, donde va a estar el mail de BioToken junto con un número de teléfono también, donde compartimos toda la asesoría y consultas que necesiten, y también un mail de contacto de Génesis para que puedan también enviar su consulta ahí en cuanto a cualquier pregunta o duda que se les quedó en la cabeza y quisieran hacer luego, estamos completamente disponibles. Muchas gracias, Ale, Patricio, Charlie, Fabiana y a todos los que se conectaron. Y estamos disponibles para cualquier pregunta, alianza o... Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Excelente jornada. Éxitos. Gracias. Noches. Saludos. en un token trazable y